Existen sustancias que son consumidas de temprana edad, como es el caso del alcohol. En ocasiones el alcohol es consumido por adolescentes, niños que presentan dificultades o problemas o simplemente son consumidas porque es lo que ven en el día a día. ¿Qué es el alcohol? El alcohol es una bebida la cual produce una mezcla de maceración o destilación de diferentes sustancias o plantas. Se relaciona o se define como una agrupación de síntomas y comportamientos físicos y entre ellos la abstinencia, tolerancia y desempeño del consumo del alcohol. Este puede ser no peligroso si se realiza de manera moderada. Sin embargo, el exceso o el consumo puede causar angustia o daño y en ocasiones el exceso de consumo de tipo puede ser severo, llegando a trastorno del alcohólico o la dependencia del alcohol. Produce también ansia, fuerte necesidad de beber, pérdida de control, incapacidad para dejar de beber o un estado emocional negativo al sentirse ansioso o irritable. Y su dependencia es una droga activa y se puede convertir en adictivo psicológico y presenta un síndrome de dependencia del alcohol. Es un patrón de beber en grandes cantidades de alcohol de forma habitual diariamente. El habla disártica, la descoordinación, la marcha insegura, nixtagmo, alteraciones de atención o de la memoria y estuporia hasta llegar al punto de coma es producido por la intoxicación de la sustancia del alcohol y estos son cambios de comportamiento psicológico en la persona que consume alcohol. En cuanto a la abstinencia, se produce en casos graves sin vincular otro tipo de problemas de salud, produce ansiedad, sobresaltos, piel fría, pesadilla y se llama el síndrome de la abstinencia. Se caracteriza a partir de las 4 a 12 horas después de la reducción del consumo prolongado. En cuanto a los criterios para el diagnóstico de la abstinencia, se ve que el sistema nervioso se afecta alterando ciertas sustancias químicas y el cuerpo se vuelve dependiente del alcohol y se presentan síntomas típicos al dejar el alcohol, fiebre, alucinaciones, bradicardia y puede producir también la recaída del consumo de alcohol ocasionando otras consecuencias. Existen criterios para el diagnóstico de la intoxicación del alcohol. Se presentan cambios significativos en el individuo, presentando problemas de funcionamiento de juicio y raciocinio, y presenta alteraciones de comportamiento sexual, el cual puede ser agresivo, puede simplemente perder la libido y se aleja de las actividades laborales y sociales. En cuanto a los hallazgos de exploración físicos y enfermedades, afecta casi todo el sistema orgánico, ya que el alcohol entra en la sangre y altera el sistema cardiovascular, gastrointestinal, puede producir cirrosis hepática cuando es consumido por mucho tiempo. En cuanto a los síntomas dependientes de la cultura y la edad y el sexo, va a depender de acuerdo a los criterios y diagnósticos de su grupo étnico, siendo que el alcohol es una sustancia que se consume a partir de los 15 años y en gran porcentaje produce discapacidad y hasta la muerte. En cuanto a los criterios del diagnóstico, se sabe que este se asocia por problemas de consumo de sustancias debido a problemas de agresividad o algún trastorno sin diagnosticar. Relacionado con lo que es el consumo de alcohol, existe el desarrollo y el curso de los primeros episodios que aparecen en la adolescencia, siendo que estos se pueden producir por trastornos de consumo, problemas aislados como puede ser la rebeldía o conductas inadecuadas o comportamiento antisocial. También puede ser producido por una inducción de compañeros. Para diagnosticar el consumo de alcohol se necesita una ficha técnica, la cual se puede pronunciar como prueba de detención ASIC, donde su autor es Fir Spitzer y Gibson, y su forma de aplicación es a través de una entrevista donde dura entre 5 y 15 minutos. Es un tipo cuestionario y identifica el consumo de algunas sustancias psicoactivas como el alcohol, apoyando al paciente formulario bondades y limitaciones, que consta de 8 preguntas y se trabaja a través de la transculturación y ambiente no específico que se puede utilizar la aplicación en cualquier lugar y justifica para el diagnóstico del trastorno del consumo del alcohol.
A continuación le vamos a hablar sobre los trastornos relacionados con el cannabis. ¿Pero qué es esta sustancia? Esto proviene de una planta tipo herbácea, es decir, una planta tipo hierba, la que coloquialmente conocemos como marihuana. Esta está formada por flores, tallos y hojas que son provenientes del cannabis sativa. El término cannabinoides se introdujo inicialmente por los productos químicos que contiene la planta, especialmente por el CO2. Esta planta, como sabemos, produce diferentes tipos de trastornos como dependencia, intoxicación y abstinencia. Son problemas que están relacionados con los efectos que producen la sustancia en el cerebro del usuario. El consumo regular de este estupefaciente puede ocasionar problemas cognitivos y conductuales en la persona. En general, este tipo de trastornos generan el síndrome de abstinencia, lo cual es una dependencia física que se desarrolla en relación a la dosis consumida, a la frecuencia de este producto. Hay tres tipos de criterios para evaluar el trastorno relacionado con cannabis, como la dependencia, la intoxicación y la abstinencia. Al presentarse este trastorno existen características muy similares como la frecuencia en cantidades cada vez superior, deseo persistente, mucho tiempo para obtenerlo, ansia y deseo por la falta del producto. Y además de esto se incumplen los deberes diarios de la persona. Las personas que consumen cannabis generalmente muestran una frecuencia cardíaca alterada, una inyección conjuntival. Aparte de esto, a través de pruebas toxicológicas, se puede hacer un diagnóstico si la persona está consumiendo este estupefaciente. En cuanto a las enfermedades médicas asociadas, más que todo tienen que ver con el sistema respiratorio. Esto afecta lo que tiene que ver con enfermedades como la bronquitis, expectoración, disnea y sibilancia. Aparte de esto, hay algunos trastornos que están relacionados como la esquizofrenia o los trastornos psicóticos. Generalmente se conoce el cannabis como una droga de puerta de entrada. Se cree que su uso es inofensivo al principio, pero luego vienen efectos más perturbadores para la persona, lo que tiene que ver con el cambio de ánimo y con los cambios de alimentación. Un test que se utiliza para determinar el consumo de cannabis tiene por nombre en inglés Addiction Series Index, hecho en 1980 por el autor Thomas McClelland en Pensilvania. Es una entrevista estructurada que mide de forma objetiva y sensible las dimensiones de la gravedad de la dependencia. Esta entrevista interactúa en diferentes dimensiones como la laboral, la financiera, el consumo de alcohol o otro tipo de drogas, problemas legales y las relaciones familiares del individuo. Saludos, profesor Raquel Avendaño. Bien, en este momento me quiero permitir hablarle sobre qué es la sustancia de la cocaína. Es un adictivo de alta peligrosidad, ¿ok? Es un estimulante en principio que afecta directamente el cerebro. Esto se ha consumido durante más de 100 años, según algunas estadísticas. ¿Cuáles son los trastornos que se dan? Psicótico, depresivo, ansiedad, delirium y además afecta el sueño. También se dice que con el trastorno de la personalidad también tiene alguna afectación. ¿Cómo es el tema de la dependencia de la sustancia? Existe una necesidad incontrolable del consumo. Normalmente quien lo está consumiendo no lo nota quienes lo rodean. Lo primero que se dice es que tiene que ser reconocido para ser tratado. Seguidamente, profesor, está la intoxicación de la sustancia. Entre ellas tenemos el trastorno del ritmo cardíaco, aumento y disminución de la tensión arterial, entre otros. También se encuentra la abstinencia de la sustancia, fatiga, ansiedad, irritabilidad, trastorno de sueño.
Y como punto 5 tenemos los criterios para el diagnóstico de la dependencia. Este como tal no aparece en el DSM-5, pero sí aparece en el DSM-4, ¿ok? Entonces él muestra una característica como es la tolerancia, el síndrome de abstinencia, consumo de cantidades mayores a como se esperaba en un principio. Se emplea mucho tiempo en la actividad relacionada con la sustancia. Esos son algunos como tal de las características que demuestran que existe un criterio de dependencia, por decirlo de esta manera. Bien, aquí tenemos 3 puntos. Criterio de diagnóstico de la intoxicación. Tiene 4 criterios: A, B, C y D. Por ejemplo, en el criterio A, consumo reciente de la sustancia. En el B, comportamiento problemático y cambio psicológico. Y en el C se muestran algunos signos y síntomas. Si tiene 2 o más de ellos, pues evidentemente está en ese criterio. También se encuentra el criterio D: los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna enfermedad. Seguidamente está en el punto 7, criterio diagnóstico de la abstinencia. En el criterio A se hace a la reducción del consumo prolongado de la sustancia. Está el criterio B, también se presentan signos y síntomas. Si tiene más de 2, está en el, por supuesto que está en el criterio. En el criterio C, los signos del criterio B provocan un malestar significativo. Ahora bien, en el punto 8 como tal, hallazgo de exploración física y enfermedades de esta. Enfermedades cardiovasculares es una de las principales, accidentes cerebrovasculares, neurológicos también, y por su parte la alteración del sistema nervioso central como tal. En cuanto a lo que se refiere al tema cultural, punto 9, ciertamente influye muchísimo el tema de la sociedad, pero las afectaciones pueden evidentemente ser distintas. La afectación de España a la que se pueda producir en Venezuela por el tema del consumo de la cocaína quizás allá es mayor y por supuesto va a ser mucho más alterada que la de aquí. En lo que se refiere al curso, aquí se muestran unas ciudades a nivel de consumo, ¿ok? Lo que sí es cierto es que en la juventud se consume mucho más que en los adultos, el porcentaje es muchísimo mayor. Por supuesto, la afectación va a dar mucho más para la juventud y en un futuro puede ser realmente deteriorante. Se muestran unos mapas también, además, donde se muestran los lugares donde el mercado, por decir, y las rutas en este sentido. En el último punto está la expectativa efectiva del trastorno y la calidad de vida del paciente diagnosticado con el trastorno. Bueno, en primer lugar trabajaría con la terapia cognitiva conductual, que está demostrada que es un éxito para este tipo de casos, y además se inicia conociendo el pensamiento, que es el área cognitiva, la forma de actuar, que es el área conductual. Lo mantendría como punto de partida. Luego conocer qué está pensando, cómo actúa, para luego dar herramientas que le permitan a él tener una respuesta ante la crisis que se le pueda presentar. ¿Cuál es el fin de esta? Obtener estrategias que ayuden a mejorar el autocontrol. Queda demostrado que este tipo de pacientes, luego que hace este tipo de terapias, pues el resultado es realmente positivo y ha mantenido las herramientas que se le da. Relacionado con la heroína, que se conoce como un opiáceo y es un polvo blanco o marrón y es una droga proveniente de la morfina, y esta sustancia se extrae de manera natural del capullo de la amapola. En cuanto a lo que es el trastorno, este provoca un deterioro general y presenta signos y síntomas que reflejan la autoadministración prolongada o compulsiva de ciertas sustancias de la heroína. Además, radica en la importancia de la epidemiología y el tratamiento de la drogodependencia, y el consumo en exceso hace una tolerancia significativa en el organismo. Su dependencia por la sustancia representa una dependencia fisiológica en el tejido de esta sustancia psicoactiva. Además, se trata de la consecuencia de adaptación celular que después de un determinado periodo del consumo es de uso regular, se presenta ciertas tolerancias entre signos y síntomas. Se visualiza las pupilas
más pequeña y el consumo genera mayor dependencia. Se desarrolla la dependencia a partir de las 3 semanas de consumo. Los síntomas de adicción son visibles a la 10ª ingesta, motivado al desarrollo de su tolerancia. La intoxicación por la heroína da síntomas muy característicos como la miosis intensa, euforia, apatía, irritabilidad, retardo por psicomotor. También además se asocian la bradicardia, la hipotensión, hipotermia o al ser una intoxicación muy intensa puede desembocar una sobredosis, lo cual puede producir la muerte. Además, presentan problemas físicos y psicológicos. También da síntomas como pupilas pequeñas, ojos ensangrentados, boca seca, picazón en todo el cuerpo, baja la temperatura corporal, sudoración temblorosa. Al cabo de las 4 a 8 horas aparecen dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, diarrea o secreción nasal. Puede producir también los cambios de memoria, cambios de humor, depresión, desorientación y ansiedad. En relación a la exploración física del usuario con heroína, presenta constricción de las pupilas, ojos desbordados de sus cuencas, sequedad en la boca y en la nariz persistente, venas esclerosadas por las frecuentes inyecciones de heroína, marcas punzantes en las extremidades superiores. En cuanto a las enfermedades asociadas con este trastorno, son del modo infecciosas por el préstamo de agujas para la aplicación de la droga, como hepatitis e infección por VIH. Es muy conocida la tuberculosis dentro de los miembros que consumen heroína. En cuanto a la evaluación para la heroína, contamos con un cuestionario que tiene por nombre Severity of Opiate Dependence Question. Este evalúa la dependencia hacia este tipo de droga. Es un cuestionario que evalúa 5 dimensiones: la cantidad, la vía de aplicación, síntomas físicos de abstinencia, síntomas afectivos, el consumo de opiáceos o otras, la rapidez en la instauración de los síntomas de abstinencia. En cuanto al tratamiento, es un proceso donde interactúan diferentes factores. Al principio está la desintoxicación física. Esto se puede realizar a nivel médico administrando fármacos, deshabituación psicológica, aplicando intervención en cuanto a los diferentes enfoques de la psicología cognitivo-conductual. Luego pasa por un cambio de vida, dejando hábitos viejos para instaurar unos nuevos. Luego viene un proceso de acompañamiento y un programa de mantenimiento. Todo esto buscando de que la persona se aparte definitivamente de esta sustancia.